¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon, bienvenidos a Ciudad 24. Vamos a platicar, hacer análisis político de la Ciudad de México. Mi invitado es Fernando Dvorak, analista político, un experto en materia política de la Ciudad de México. Ya pasaron varias semanas desde que ganó Morena, arrolló Morena en la Ciudad de México. Estamos más cerca de los cambios de gobierno, tanto en la ciudad como en las alcaldías. Y hay mucho que decir. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Gracias por la invitación y un abrazo a tu auditorio también. ¿Estamos viviendo la debacle de la oposición en la Ciudad de México? Completamente lo estamos viendo, o al menos yo me gustaría pensar bien, sería el preludio de una reconfiguración opositora. Es decir, tuvimos 6 años de pérdida de tiempo por parte de la oposición por una razón. Llegó al poder un partido político con un líder fuerte en el Ejecutivo y obviamente una gran expectativa. ¿Por qué? Porque no ganó precisamente López Obrador, sino colapsó la clase política tradicional. Ganó una persona que se basó en un discurso en contra de la mafia del poder, comenzó a presentarse como el pueblo y obviamente durante todo ese sexenio reafirmó su propio discurso emotivo. Y en estos casos, la oposición, el primer paso hubiera sido darse cuenta de que el reto principal es ofrecer algo tan atractivo a lo que ofrecía el gobierno, pero que fuera una alternativa. Sin embargo, para llevar a eso necesitas recuperar la credibilidad. Claro, el discurso opositor es más fácil, ¿no? Es de crítica. Es de crítica, pero ojo, no es lo mismo criticar cuando no tienes una carga histórica, una carga de desprestigio a cuestas, que criticar cuando acabas de perder el poder y acabas de perder el poder con señalamientos fuertes de que eres una mafia, de que son una bola de corruptos la oposición. Es decir, es fácil criticar, pero querer criticar sin antes entender ese desprestigio es perder el tiempo. Tuve en esta mesa a Federico Doring al principio de las campañas, quien me aseguraba que el PAN, el PRI y el PRD unidos iban a ganar la Ciudad de México. Y no solo eso, que ya habían puesto una línea imaginaria en la ciudad que la dividía, y la mitad era de ellos y la mitad es de Morena. Hoy pues ya ni línea existe porque se quedó la oposición solamente con 4 alcaldías. 4 alcaldías y, ojo, aquí estamos hablando de varios errores de concepción. En primer lugar, no hay terrenos ganados cuando es una batalla electoral. No es un bastión irreductible. En segundo lugar, habían ganado en elecciones intermedias cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum tenía una ruta de desgaste que es natural. Claro. Y obviamente también era nuevo el tema del antiobradorismo. Y aún así no ganaron el oriente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque solamente se dirigieron a sus grupos sociales, clases medias acomodadas, antiobradorismo. Entonces, no penetraron a esos sectores de la sociedad en donde pudieron haberlo hecho. ¿Por qué? Porque se redujeron a creer que eran personas que votaron por programas sociales, por desidia, por todo, o porque no les daba el cerebro, como cosa que siguen pensando. Y no vas a ganar votos diciéndole al otro que es un tonto. Bueno, no los ganaron. Incluso a mí me parece increíble que tras el análisis postelectoral a nivel nacional, la clase media y la clase media alta votó mayoritariamente por Morena. Exacto, y ese es otro tema muy importante. Si tú tienes un lugar que has ganado, tu primer deber es resignificar la función pública en donde has ganado. Claro. ¿En qué somos diferentes? Somos diferentes no solamente en dar guarderías, como hicieron varias de las alcaldías, sino que te vamos a dar mejores niveles de transparencia, seguridad jurídica, y comienzas a tejer un discurso de que es una alternativa a eso y son mejores, pero no hubo una gran resignificación. Ya empiezan a decir algunos alcaldes, alcaldesas que perdieron su reelección de la oposición, que realmente se las arrebató Xóchitl de las manos porque fue una candidata que no generó empatía nacional. Ese también es otro tema. En elecciones presidenciales, obviamente la agenda federal pesa más que la agenda local, en muchos casos. Tiene sus dinámicas lo local, pero ciertamente si tienes a una candidata que en realidad siempre fue una candidata débil, que realmente apeló más al antiobradorismo que a posicionar una alternativa, obviamente eso te va a empezar a quitar bastantes puntos, aun cuando la labor que hizo Santiago Taboada en la Ciudad de México fue bastante buena en comunicar. Y ojo, la campaña, a mi modo de ver, más interesante de todas las 32 campañas fue la Ciudad de México, porque hubo un contraste claro en qué significaban los proyectos.
Sí, fueron los debates atractivos, fue realmente hasta lo divertido de ver. Exactamente, y había una diferenciación. Fue como, no sé si te tocó a ti, les fuimos a cantar con Juanito Farías y Lorenzo Antonio, Sí, sí, claro. que era la lucha de clases. Claro, claro, Fue una cosa emocionante, pero tampoco hubo una lucha por el centro. No, y a ver, es muy interesante porque gana Clara Brugada a la Ciudad de México. Clara, que viene del grupo de Morena más pegado a la izquierda, gobernante de Iztapalapa en varias ocasiones, de hecho más de 2 ocasiones. Y por el otro lado, Taboada, que viene del corazón del panismo de la Ciudad de México en Benito Juárez, y pues gana la izquierda, gana el pueblo, gana el pueblo. Mucha gente le pasó por alto cuando fue la lucha por los corcholatas de la Ciudad de México entre García Harfuch y Clara Brugada, que obviamente era muy atractivo a ciertos sectores de la sociedad García Harfuch. De hecho, ganó la elección primaria y pasó Clara Brugada, obviamente, por cuota de género. Sí, la encuesta la ganó Omar García Harfuch. Pero el discurso que tenía Clara Brugada, quienes vamos más allá de la línea divisora del viaducto, ¿sí?, y de Casa de Tlalpan, claro, ves que tenía un discurso muy interesante lo que representaba. Toda la imagen de las utopías, la imagen de la alternativa de izquierda, ese paraíso de izquierda, lo tenía muy claramente definido. Realmente digo, pero obviamente quien va más allá de la Benito Juárez y comienza a adentrarse en terrenos desconocidos como Iztacalco, pues obviamente necesitas llegar a ese punto para darte cuenta que no era una cosa tan descabellada, era un discurso sólido y terminó siendo un discurso más atractivo. La lucha entre 2 extremos fue por el centro y el centro lo acabó ganando la imaginación de izquierda. Que me parece muy interesante porque decía Clara Brugada en la campaña que van a hacer de la seguridad de la Ciudad de México la de Iztapalapa. Y el panismo se reía y decía, no, como el de Iztapalapa, la alcaldía más peligrosa. Y pues las alcaldías que están en el centro sí votaron por Morena. Exactamente, y no solamente estamos hablando de temas de clase media, estamos hablando de un tema de pertenencia. Claro. De qué representas, qué significa, cómo te adhieres a una persona y cómo te identificas con un liderazgo. Y obviamente aquí acabó pesando mucho más Brugada. Es decir, ¿con qué discurso, con qué cosa sientes una identificación, sientes que puedes hacer una proyección de comunidad? Porque al final de cuentas también se trata de eso. ¿Quiénes vamos a ser? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos relacionamos? Y ese discurso lo tuvo muchísimo más pulido Clara Brugada que Taboada. Y a ver, tocas un tema bien importante, porque si ves el Congreso de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, Morena y sus aliados tienen 43 diputados. Se quedan a un diputado de la mayoría calificada y la oposición se queda con 20 diputados, de los cuales uno es del PRD. Y a mí eso me llama mucho la atención porque el PRD fue el partido que gobernó esta ciudad muchísimos años y que después pues López Obrador al salirse hizo pedazos. Eso quiere decir que para la jefa de gobierno, para su grupo político, el reto es un diputado. Ajá. Pues no suena muy complicado, ¿no? En un caso como un grupo parlamentario, el partido político no solamente necesita garantizarles espacios de comisiones, fondos para disponer adentro, sino necesita garantizarles un futuro político. Y cuando no se ve ese futuro político, van a buscar venderse hacia quienes puedan garantizar ese futuro. Claro. Entonces, el gran problema es cómo va a llegar el PRI para el próximo mes de septiembre, cómo va a llegar el PRI a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Ciudad de México. Y a partir de eso vamos a ver si hay o no divisiones al interior de esos grupos, claro, y reconfiguraciones hacia Morena. ¿Por qué? Porque también no solamente hablamos de que Morena va a tener toda la gobernabilidad interna. Sí, va a tener obviamente Morena el control del órgano de gobierno del Congreso de la Ciudad de México durante toda la legislatura, pero también está repartos de comisiones importantes, está el reparto de decisiones administrativas. Por lo tanto, si hay uno o dos personas que pueden ser cooptables, y es muy fácil cooptarlos ahorita. Así hace porque es muy atractivo políticamente unirte o porque también da miedo no unirte, ¿no? Es atractivo unirte fundamentalmente, es decir, un político para ser leal tiene dos opciones. O le es más caro salirte que permanecer, o te es más caro permanecer que salirte. Y eso lo vimos, por ejemplo, hace un año con Marcelo Ebrard. Bueno, es un punto de vista utilitarista, ¿no? O sea, muy pragmático. Pero vamos, los niños héroes murieron hace más de 150 años. Estamos hablando de personas que tienen una carrera y quieren continuarla. Por lo tanto, Marcelo Ebrard le iba a ser mucho más barato aguantar hasta lo indecible cuando ganó. Pero ¿no crees, Fernando, que precisamente esta falta de ideología, de apego, de corazón e ideales es lo que tronó a la oposición? Exactamente, es decir, no había un discurso de identificación.
Y si no tienes la identificación, no, y si tenemos, de grupos políticos que no más son antiobradoristas o antibrugadistas, para este caso de la Ciudad de México, obviamente no te va a unir nada. Y no estamos hablando de un problema que se haya presentado ahorita, es un problema que nunca lo tuvo la oposición en los 18 años de transición democrática. Es muy interesante, por ejemplo, el PRI tenía un discurso muy claro de quiénes éramos, a dónde íbamos, a dónde vamos, el laberinto de la soledad, la conquista, la revolución, el mestizaje, la revolución. Y lo único que hizo Morena fue tomar ese edificio basado no solamente en la misma mitología, sino que la Cuarta Transformación es como un cuarto de multifamiliar que pones en ladrillo encima. La Cuarta Transformación es López Obrador, en realidad es el cuarto de ladrillo, pero es la misma infraestructura del priismo. Es la cuarta etapa de... Exactamente, y nunca en esos 18 años de transición al PAN le pasó por aquí decir que vamos a representar como país como PAN. Nunca le pasó al PRI en el sexenio de Peña Nieto cómo vamos a resignificar los mitos. Resultado, ganó por default la vieja mitología. Y si la oposición va a apostar solamente al antiobradorismo o al antimorenismo, obviamente van a ser mucho más cooptables. Claro. Es decir, el político se va a vender, es utilitarista. Hay ciertas cosas en donde los ciudadanos podríamos ponerle ciertos controles, pero no los hay en estos momentos. No, mira, totalmente de acuerdo, Fernando, pero a ver, la oposición tiene Coajimalpa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, que digo, pues, son del PAN. Y Cuauhtémoc, que es una situación aún políticamente compleja, no hemos acabado de entender qué pasó, cómo pasó. ¿Dan esas 4 alcaldías para poder proyectar nuevos liderazgos? Y te lo pregunto porque tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez, ambas candidatas a la presidencia de la República, fueron alcaldesas en la Ciudad de México. Y una de una alcaldía mucho más importante que otra, la que perdió, por cierto, porque Tlalpan tiene mucho menos poder económico que Miguel Hidalgo. Ajá. ¿Da para que estos 4 líderes de la oposición crezcan los próximos 3 años? Lamentablemente es muy difícil que lo hagan, y especialmente no solamente por ellos, sino por las estructuras de los partidos. Es decir, ¿por qué tenemos la competencia a nivel local de figuras desprestigiadas para quedarse con los partidos políticos? Porque el partido político, para llegar a ese punto, no tienes que tener otra gracia más que administrar los recursos oficiales y estar sentado en el acceso a las candidaturas. Un partido de oposición que quiere reconfigurarse tiene que apostar en primer lugar por bases, apostar por la reelección de sus cuadros. Segundo lugar, apostar por el relevo generacional. Y son las mismas personas de siempre, más o menos, lo que hicieron. De hecho, si recordarás, Rodrigo, en 2021, lo que hicieron fue sacar de frascos de formol a viejos liderazgos panistas que ya habían quedado rebasados y decirle, véngase de vuelta Sí, por igual acá. que en el PRI, los hijos de, ¿no? Exacto. Pero a ver, esta agua al cuello política de nos estamos extinguiendo los partidos de oposición, ¿no puede llevar esta crisis a caer en la tentación de que se construya un discurso, por ejemplo, de ultraderecha en la ciudad? A nivel nacional, sí, es decir, si no hay un centro que estamos hablando aquí de un discurso polarizante, muy hacia la izquierda. Si no hay un centro que pueda comenzar a llamar otra vez a la cordura, lo que se está construyendo, como tú muy bien dices, Rodrigo, es la construcción del extremo. Y esa ultraderecha ya está envalentonada por Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez acabó la campaña con medallitas de la Virgen, peleándose con playeras de la Santa Muerte. Y eso obviamente está comenzando a envalentonar esos sectores. Y tenemos varios liderazgos opositores en la Ciudad de México también identificados con ese tipo de discurso ultraderecha. Hay que tener el dedo en el renglón, estimado Fernando. Vienen cambios ya en pocas semanas y vamos a ver qué sucede. Exactamente, mi estimado Rodrigo. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado.